Soy un animal en extinción, definitivamente, y si estoy en un museo es por culpa de la necedad de los políticos, porque debería estar en un zoológico. He ido depositando capas de memoria sobre estas capas de memoria y la verdad ya no sé cuál de todas las infancias es la que yo realmente viví, mi infancia objetiva, y cómo poder distinguirla de mi infancia literaria. Pero el recuerdo esencial que tengo de mi infancia, como que está fuera del tiempo, está congelado allá, en una España franquista, en la Ría de Arousa, en Galicia, y creo que fui privilegiado, yo eso sí lo considero, porque en un periodo muy crítico para España, que había mucha hambre, inclusive miseria, a mí se me dio todo. O sea, mis padres realmente me dieron todo. Y probablemente porque mis padres me dieron todo, es que he sido un hijo desagradecido. O sea, en términos un poco más conclusivos, fui un hijo de la chingada, por eso me negué a ser un padre de la chingada. Siempre he dicho que uno no escoge donde quiere nacer, sino donde quiere vivir. Y la presencia de México, yo creo que me marcó a partir del embarazo de mi madre en las selvas de Tabasco, entre Tabasco y Chiapas, unas selvas exuberantes que yo soñaba repetidamente cuando era joven, me veían en esas selvas. Y hasta la fecha sigo siendo un amante del trópico, de la exuberancia solar y no del clima frío. No me atrae el clima frío, yo soy un hijo del sol. Y las decisiones más importantes de mi vida no las he tomado yo, curiosamente. Yo creo que no hubiera salido de España si no fuera por el franquismo. Pues estuvieron a punto de aprenderme. Me salí por Portugal y de ahí a Inglaterra. Hice todo un periplo por Europa y Estados Unidos hasta que llegué a México y recuperé mi nacionalidad. Y la otra parte sería la del trópico. Yo jamás, por mi necedad y por mi voluntad, no hubiera salido del trópico. Y todas estas son dos grandes pautas, pero así ha sido mi vida. Si no hubiera una fuerza externa que me impulsara a salir de esta necedad, no hubiera llegado a lo que soy. Y si tuviera que definir lo que soy, es un hijo agradecido con la apertura cósmica. He pasado de una fase delirante de egocentrismo a lo que yo llamo ahora sociocentrismo, y no sé cuál será el próximo impulso o aliento vital que me lleve al cosmocentrismo, porque ese es mi meta, el cosmocentrismo. Mis primeras lecturas fueron cómics. En España les llamaban tebeos, y había una serie, bueno, eran en realidad dos series, una de Capitán Trueno y la otra serie era del Jabato. Una sucedía en Roma y la otra, de la de Capitán Trueno, eran unas aventuras extraordinarias que te llevaban por todo el mundo raro, exótico. Se iban al Tíbet, se metían en las selvas del Amazonas. A mí me fascinaban. Todos los fines de semana llegaban a una librería que después supe eran las dos hermanas de el hombre más beligerante que vivió el proceso de la guerra española en ese pueblo. Se llamaba José Noé y le decían la tienda de Noé. José Noé fue un guerrillero, escapó por la Sierra de Barbanza con todo su grupo y solamente sobrevivieron dos. Pasó a Portugal, de Portugal se fue a Brasil y estuvo muy metido con Serigela y los movimientos guerrilleros, hasta que en el año 1961 se hizo muy famoso porque con Galbao secuestraron el Santa María, un transatlántico, y a partir de ahí fue que regresó de nuevo esa imagen de José Noé. Pero esa tienda se me grabó porque fue como mi biblioteca, mi casa matriz de literatura. Después de estos tebeos, ahí conseguí por primera vez un libro sobre Kafka, de Max Brod, luego Las catedrales de Fulcanelli, La náusea de Sartre, y comencé a leer también
muy de joven, los libros que tenían mis abuelos maternos, que eran libros muy antiguos y casi todos eran religiosos, pero a mí me seducía toda la iconografía luciferina que tenían, que era la parte crítica de esos libros, pero a mí era lo que más me atraía, ¿no? Ver todas esas zoomorfías y esas formas animalescas, como que incentivaban mis sueños. Hasta que llegué a Santiago de Compostela, a los 14 años, y me metí en la biblioteca en Fonseca, y ahí, por mi inclinación erótica, porque era un erótico desenfrenado y reprimido, o sea, el erotismo del franquismo estaba completamente reprimido, y descubrí un libro que fue fundamental, Las mujeres frígidas, de Wilhelm Stekel, que yo creo que es el padre de la psicología moderna, fue maestro de Freud. De Wilhelm Stekel pasé a través de las referencias que había en el libro a la psicología de la forma de Kurt Kafka, que es el fundador de la Gestalt, y no entendía nada en absoluto. Y me fui al Espasa Calpe con un bloc, anoté todas las palabras que no entendía. Y comencé a llenar con todas esas palabras y me las aprendía de memoria, y empezó a fascinarme la posibilidad del lenguaje. De Kurt Kafka pasé a la fenomenología del espíritu, que ya te imaginarás. Si no entendía nada de Kafka, de Hegel, pero ni por asomo. Y luego de Hegel a Kant, entonces me eché de lleno en la filosofía alemana. Y después pasé a Madrid con la revista Occidente y las grandes traducciones de Gauss, Sacristán, todos estos personajes republicanos extraordinarios que habían dejado esa huella, sobre todo en la editorial Daniel Jorro y Mauchí Editores. Empecé a navegar en la filosofía, y la fascinación de la filosofía solamente se suspendió hasta que empecé a escribir Entrecruzamientos. Sentí una insatisfacción tan grande cuando regresé a México con el marxismo, toda la decadencia de los liderazgos, que decidí hacer mejor literatura, porque era la expresión que tenía más a la mano de la forma que yo quería vivir. Entonces la literatura para mí no fue realmente una forma de vida, sino más bien la consecuencia de lo que yo quería vivir. Fue la complementación ideal, por eso yo siempre he sido un partidario total de la reunión de vida y obra. Yo no puedo separar la vida de la obra. Desde los 9 años empecé a escribir, hice un diario, y curiosamente en ese diario yo era un piloto. Mi padre, cuando estaba en ánimo festivo, porque era un hombre muy huraño, me contaba sus andanzas en la Guerra Española y en la Segunda Guerra Mundial. Y él había estado en un destructor y en un submarino, y estuvo en el desembarco de Okinawa y Normandía y la batalla del Ebro, terrible. Cuando contaba eso, de esas batallas a bayoneta calada, donde él me decía: nunca le mires a la cara al hombre que quieres matar. Ese diario fue dejando paso, no sé si fue también una catarsis para mi violencia natural, pero fue dejando paso a un proceso de decantación de la animalidad hacia la mente, hacia la filosofía. Conforme me fui adentrando en la filosofía, me fui haciendo más tranquilo, más pacífico. Mi padre conoció a un franciscano y le dijo: mira, la carrera del futuro son las telecomunicaciones. Y nada más había una facultad en toda España de ingeniería de telecomunicaciones, que era en Madrid. Eran las 2 carreras más difíciles: puentes, ingeniería de puentes y caminos, y telecomunicaciones. En realidad yo odiaba la física y las matemáticas. Ahora percibo la matemática a partir de la filosofía de otra manera, pero yo quería estudiar filosofía, y mi padre dijo: te pago todo, pero telecomunicaciones. Entonces me inscribí en telecomunicaciones y al mismo tiempo me iba a la Facultad de Filosofía, en la Complutense en Madrid. Tenía yo 18 años. Y ahí estuve durante 4 o 5 años, cuando ya no pude por más tiempo posponer mi ida al servicio militar, porque era obligatorio, yo no quería ir, y mi padre deseaba que yo fuera. Dijo: ya verás, cabrón, cuando llegues en servicio militar vas a saber lo que es la autoridad. Entonces me escapé, y al día siguiente que me escapé por Portugal,
llegó la policía militar para buscarme y fue la peor ofensa que yo le pude haber hecho a mi padre franquista en toda la vida, ¿no? Esa fue la ruptura definitiva. Ya antes prácticamente no nos hablábamos desde que yo me fui a Santiago de Compostela. Y cuando salí de ahí y hice el periplo por Europa, por Estados Unidos y llegué a México, me fui directamente a la UNAM. Y entonces ahí tenía yo problemas con mis papeles. Pero me habían dado unos contactos del Partido Comunista en Madrid. Los apliqué, entré en México en la Facultad de Economía y en la Facultad de Filosofía. Y en la Facultad de Economía asistí a unos cursos de maestría con una mujer excepcional. Toda la vida le estaré agradecida, toda la vida. Venía de la Unidad Popular de Chile, había sido asesora de Salvador Allende, y esta mujer, que se llama Mercedes Urragoitia, estaba paralítica, la habían torturado, era un caso realmente de sobrevivencia, pero con ella habían venido también todo un conjunto de economistas dependentistas, Teutonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Bambira, en fin, era todo un contexto de esos economistas que llegaron a México y establecieron un cambio radical en la percepción de la economía. Se llamaban los dependentistas, que pretendían la sustitución de importaciones con un modelo propio. Y lo interesante de este curso, que fueron 2 años, es que yo era la parte filosófica del curso, porque no habían leído ellos a los filósofos alemanes. O sea, ellos no sabían de dónde venía todo el marxismo. Lo leían en Marx, pero no sabían lo que era la economía política inglesa. La economía política inglesa es heredera natural de la ideología alemana. No puedes entender a David Ricardo, a Adam Smith, a John Locke, a Hobbes, si no conoces la filosofía idealista alemana. Y yo le explicaba esto y nos servía muchísimo para entender el curso que ella daba, porque eran modelos de transición en concepto marxista de formaciones sociales con base económica y superestructura. ¿Cómo pasas de un modelo esclavista al feudalista, del feudalista al mercantilista, del mercantilista al capitalista, del capitalista al socialista y por último el comunismo? Entonces ese concepto dentro de mi visión metodológica era ideal, porque yo siempre fui muy metodólogo en toda mi disciplina diaria, y lo que ellos no podían entender filosóficamente, la relación entre las partes, la determinación de la totalidad, o sea, el concepto holístico se complementaba con toda la experiencia económica que tenía esta mujer y los alumnos que había. Entonces empecé a dar clases y tuve unos alumnos muy curiosos, entre ellos Sergio González, Rafael Pérez Gay, que eran prácticamente de mi edad, y les explicaba el sistema y método de los principales filósofos. Y ahí llegó este filósofo argentino, que era un filósofo que no tenía que ver nada con el materialismo histórico ni el materialismo dialéctico, pero que era un gran conocedor de la filosofía de la matemática. Y dio el curso de filosofía de la matemática de doctorado en la Facultad de Filosofía, entonces yo también me inscribí ahí. Pero ahí empecé a descubrir lo que es la matemática como estructuración armónica del universo. Y fue una complementación genuina para mí. En ese tiempo, que fueron hasta finales de los 70, formé una utopía grupal. Fue mi primera experiencia utópica y analizábamos a todos los utopistas, desde la República de Platón, Campanella, Moro, Bacon, Saint-Simon, Fourier, el Código de la Comunidad de Samí, en fin, rastreamos todo lo que había sobre experiencia utópica, pero no experiencia hippie. Éramos muy estrictos, muy ordenados, y éramos profesores, hombres y mujeres, y compartíamos todo. Era una maravilla, hasta que tronó. Yo me fui de una gira con un grupo de musical que en aquel entonces era, yo creo que una de las propuestas más originales, se llamaba La Nopalera. Y La Nopalera eran 2 hermanos de San Luis Potosí muy talentosos, se invitaban a determinados grupos, gente de grupos, a que participaran con ellos. Grabaron 5 discos, entre ellos estaba Cecilia Toussaint, en fin, era como un poco más allá de lo que en aquel entonces estaba de moda, que era el nuevo canto. Y me fui con ellos, y mientras ellos tocaban entre rola y rola, yo echaba mi discurso, leía mis poemas de la parte de Cesechuco, de los casi 10 libros que tengo inéditos de la poesía filosófica, con una carga muy violenta, muy beligerante, muy politizada, esa poética. Y en una de esas giras conocí a Agar.
Entonces dije, bueno, ya he vivido todas mis experiencias previas a la relación fundamental, que es la de pareja. Entonces me propuse hacer la utopía de pareja y nos dedicamos a recorrer todo el sureste para ver dónde la íbamos a enclavar. Para mí era el mar fundamental porque, como yo viví de chico al lado del mar, me fascinaba la pesca. Y de todo lo que conocimos, fuimos por todo el Caribe, Cancún, Cozumel. Lo que más me gustó fue esa fracción de Oaxaca, que tiene como corazón central Huatulco, y ahí en una playa que se llama Cacaluta, que había sido el pueblo originario antes de que se fueran a Santa Cruz estos huatulqueños, decidimos hacer nuestra utopía de pareja. Y ahí empezó ya el cambio. De la filosofía entré en la narrativa. Me metí con huatulqueños, con entrecruzamientos. Fue un desencantamiento con los liderazgos. Estos son los revolucionarios, o sea, estos son los que están promoviendo una nueva forma de vida, estos son los que se pretenden discípulos del Che Guevara y buscan el hombre total, cuando realmente son lo más fraccionado y yo casi diría mediocrizante que he conocido. Todo eso me desencantó, definitivamente. Por eso es que salí del medio académico. Y sigo creyendo que junto con las teocracias parasitarias, las partidocracias parasitarias, las academiocracias parasitarias son lo más pernicioso que hay. Porque en el mundo universitario es donde debería estar el germen de cambio. Y vi cómo ese germen de cambio era regresivo, como de lo que se trataba era simplemente acceder al poder, como sucede con los partidos y con los movimientos religiosos, al poder por el poder mismo. Y una vez que llegaban al poder, cerraban todas las puertas a cualquier propuesta innovadora. Entonces el desencantamiento sí vino, pero curiosamente fue un desencantamiento que coincide con un desencantamiento generalizado a nivel global. Por eso ahora, ya después de todos estos años de experiencia, he llegado a la conclusión que las revoluciones ya no tienen ninguna razón de ser. No creo en las revoluciones como posibilidad de cambio. Todas las revoluciones, como Saturno, devoran a sus hijos. Y todas las revoluciones, sin excepción, todas encumbran a una casta peor que lo que se derrocó. Fue una desilusión tan generalizada ver cómo todos los proyectos de cambio eran frustrados por esta nueva casta burocrática que asumía el poder, y dije, no voy a malgastar lo que me queda de vida enfrentando, a eso me salgo. Pero esa salida, curiosamente, es como una salida a nivel mundial, es el momento de la decadencia. Del finales de los 70, los 80 y los 90, hemos vivido un proceso sistemático de degradación, y hasta ahora empiezo a percibir nuevos vislumbres de cambio. No, fue un choque impresionante, porque, bueno, todos los jóvenes creen que se puede cambiar el mundo a partir de lecturas. Y yo creo que ningún crítico se ha dado cuenta que entre cruzamientos, entre las deudas claras, la fundamental, bueno, son los diálogos platónicos, y de ahí un tipo de literatura muy especial, que en ese momento nadie leía aquí, yo empecé a leerla en Madrid. Hablo de Hermann Brock, Musil, y de ahí a libros como el Tristan Sandy de Stern, o sea, la innovación, el Sarto y Resarto de Carlyle, esos libros me fascinaban. Y a partir de la filosofía, yo congenié con esa literatura, para nada con el boom latinoamericano, lo aborrecía. Pero el trópico me tiró por tierra todo ese andamio, todo ese tinglado filosófico, con una aterrizada brutal en medio de esa vivencialidad solar que o te potencia o te aniquila. Se acabó todo mi pasado libresco. Entonces empecé a convertirme en una especie de guerrero, me hice cazador, me aproximé a los mejores cazadores de Huatulco, y casi todos los cazadores de Huatulco que conocí eran asesinos, se habían matado gente, me contaban cómo habían matado gente y me relacionaban el hecho de matar, como ellos decían, a un cristiano con matar a un venado, que era más fácil matar a un cristiano con venado. Empecé a obsesionarme con el venado, y esto empecé a reflejarlo en la literatura, y de ahí salió Entrecruzamientos. Y claro, yo no fui al tópico huyendo, creo que, bueno, esto lo he insistido y no me cansaré de repetirlo, la huida es la peor forma de búsqueda. Fui a buscar un lugar con Agar, porque ella era pintora, la habían aceptado en Reading para hacer una maestría,
y la convencí de ir al trópico, y el cambio para ella también fue brutal, ¿no? Pero es importante entender la cuestión de la utopía tropical como el tener tu vida en la mano y ser dueño del tiempo. Ahí teníamos todo el tiempo del mundo y ni siquiera te planteas la necesidad de la luz eléctrica, que es parte del proceso de escritura juvenil. Cuando un escritor, en la medida que el escritor se va decantando, desplaza el mundo artificioso de la luz eléctrica por la luz natural y ya no vampiriza. Los escritores jóvenes escriben en la noche. El escritor ya maduro escribe al amanecer, cuando la mente está libre, cuando la mente se abre a la luz. Y tenía tanto tiempo para leer y para escribir, y complementándolo con la caza y la pesca, que ni siquiera pensaba que podía haber otra forma de vida. Así pasaron 28 años, hasta que llegó el infame PAN y dijo, mira, aquí hay un tipo que pretende ser independiente y debería estar en el zoológico de Chapultepec, y fíjate dónde está este cabrón, mira qué par de Adanes y Eva tenemos aquí, vamos a darle la madre porque es un mal ejemplo. Nos opusimos a la privatización del parque, nos tiraron la casa, con una injusticia brutal, teníamos todo de nuestra parte, menos la legalidad, porque la legalidad se maneja con poder político y poder económico. Y nos expulsaron del paraíso. Salimos como Adán y Eva, encuerados, llegamos a Oaxaca y empezamos a hacer toda una serie de proyectos ahí, con Francisco Toledo, con este muchacho joven empresario Guillermo Quijas. Fundamos la editorial Almadía, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, todo este proyecto que tengo ahora de hacer un mapa creativo de Oaxaca. Fue el paso definitivo y para mí potenciador de la oscuridad interior, porque la luz estaba afuera, adentro había un ego terrible, soberbio, que cada vez que lo recuerdo me producen escalofríos, ¿no? Lo luciferino, yo creo que fui uno de los hijos predilectos de Lucifer y pasé al sociocentrismo, y ahora estoy convencido de que solamente dando se puede evolucionar. Esa es la fase en la que estoy ahora. Mi entrecursamiento entre lo solar y lo lunar, la vida y la obra, la filosofía y la ficción, el chamanismo como magia y la filosofía como racionalidad, es un entrecursamiento, fue mi entrecursamiento. Eso es lo que yo podría decir a nivel esencial de esa obra, de 1000 páginas. Lo que yo despreciaba, que yo no elegí, cuando leí por primera vez a Rulfo lo tiré, en esta soberbia a la que me refería hace un rato, y cuando terminé entrecursamientos pues pensaba seguir con esa línea, ¿no? Prácticamente era algo, cuando salió fue un acontecimiento. O sea, ¿quién era este tipo? ¿Quién escribía de esa manera? ¿Quién se metía, como decía Christopher Domínguez, quién entraba tan descaradamente en la literatura de forma intelectual? Pero mataron a uno de mis mejores amigos, que era un pescador, y me impactó tanto que comencé a tratar de rendirle un homenaje. Y fue creciendo ese homenaje hasta que me llevó a todo Huatulco. Entonces hice Huatulqueños, que definitivamente es una novela, yo casi diría copuesta por completo a la línea de entrecursamientos, y jamás pensé que iba a escribir así, ni me interesaba para nada, pero me llevó la corriente, ese mainstream, entonces lo continué con Samagua y hasta hace poco lo terminé con La Almadraba, y se cerró un ciclo. La pretensión del espacio mítico. Yo siempre he dicho, dije pretensión, porque yo no soy quien para decir si logré o no esa pretensión, pero en parte sigo creyendo que la gran narrativa es fundacionaria y funda sus espacios míticos. A los jóvenes les molesta esto, a los jóvenes minimalistas de la literatura de la caída, les molesta esta gran literatura fundacionaria. Pero basta echar una reflexión a vuelo de águila sobre las grandes literaturas y son fundacionarias. El Macondo de García Márquez, la Comala de Rulfo, la Yona Patafa de Faulkner, el Dublín de Joyce, la Praga de Kafka, la Bahía de Jorge Amado, la Arousa de Valle Inclán. Todo gran literato funda eso. Entonces en Samagua sí ya hubo esta pretensión fundacionaria, por eso se llama Samagua, y mi espacio mítico literario es
Santa María Huatulco, eso quiere decir Samagua. Un homenaje al mar. En un país con 11.000 o más kilómetros que tenemos de costa, de litoral, no tenemos gran literatura marina. Hemos vivido de espaldas al mar sistemáticamente en México. Desde la tradición prehispánica del mar siempre venía el peligro, lo otro, lo que nos quita la posibilidad de ser. Y para mí el mar es el origen de la vida. De hecho, para mí los océanos no son más que placentas planetarias. Y desde niño yo aprendí a nadar a los 3 años. Entonces el mar a mí siempre me fascinó. El mar vi que era una fuente de vida, pero también veía de chico los ahogados, cómo salían a la playa, todos carcomidos, era impresionante eso. Y Galicia tiene un poco, yo no sé si un poco mucho que ver con Oaxaca. Son culturas de la muerte, desde la tradición céltica allá y la zapoteca, mixteca en Oaxaca. Y La Almadraba es un homenaje al mar, es una novela completamente marina. Me dediqué a ver todos los pescaderos de la costa de Oaxaca y puse un grupo de depredadores de buzos como una crítica. De hecho, los norteamericanos, aquí en México no hay eso, en Chile empieza a haber ahora en las universidades esta materia que se llama ecocriticismo, en Estados Unidos le dicen ecocriticism, y han estudiado estas novelas como modelos porque son prácticamente únicas, de novelas que no tienen un enfoque genuino, directo, sobre una lucha ambiental, pero que está de trasfondo, ver cómo se está degradando esa naturaleza extraordinaria. Y ese es el marco en el que yo cerré mi ciclo de la trilogía de la costa. Mi primer ajuste de cuentas con la filosofía occidental, no es gratuito que yo haga trilogías. Yo creo que el universo está estructurado trilógicamente y la filosofía ineludiblemente pasa por esta determinación trilógica. A nivel universal es el Padre universal, el Hijo creador y el Espíritu materno, que son la representación cósmica de la familia. Y a nivel filosófico no hay ningún gran sistema ni método que no pase por esa determinación. En Kant es tesis, antítesis y síntesis. En Hegel, afirmación, negación, negación de la negación. Lo que en esencia acomete ese libro son las 3 determinaciones del individuo respecto al espacio-tiempo. El que se aboca al pasado, cuyas determinaciones son mitología e historia, el presente, que es el poder, y la posteridad, que es la utopía. Entonces, ahí hice una reflexión sobre todos los grandes autores que me habían marcado y puse como contexto experiencial el ser del huatulqueño, la relación erotofílica y tanatofílica del huatulqueño. Fue un ajuste de cuentas que venía dándose ya desde entrecursamientos por mi condición transatlántica. Ha sido muy curioso que en México y en Oaxaca yo siempre he sido un pinche gachupín, ¿no? Y en España un cabrón sudaca. Pero esta visión de España hacia México y de México hacia España, que ha sido muy genuina, yo conozco muy pocos casos, tampoco voy a decir que soy el único, pero me ha permitido entender ambas realidades de una forma muy genuina. En México ha habido muy buenos libros, quizás demasiados, sobre la identidad del mexicano, que los hay en España también. Pero la visión que tenemos de esos grandes libros, a partir sobre todo del perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, y luego toda la ontología del mexicano y los libros de Bartra, de Octavio Paz, en fin, todos estos libros trataban de estudiar al mexicano ubicando su determinación identitaria desde Mesoamérica. Jamás ponía ni a España ni a lo más importante para mí, el origen de Occidente, que está en Grecia y en Roma. Entonces yo empecé, como siempre suelo hacer, por buscar el marco teórico. Y como los métodos históricos que habían, historiográficos, no me satisfacían, tuve que acuñar el término de nuclehistoria, que es el corazón identitario de las culturas. Y ese corazón no tiene para nada que ver con la ciencia, porque la ciencia uniforma. La característica de la ciencia es la globalidad. Un teorema científico lo es en cuanto puede ser demostrable en cualquier espacio-tiempo. Y yo fui a ver que lo que da identidad es justamente lo que diversifica, lo que diferencia. Y le llamé nuclehistoria a ese corazón sagrado de las culturas, donde están las fiestas,
los ritos, tradiciones. Entonces fui hasta Grecia y vi cómo la identidad griega se consolidaba en sus fiestas y en sus ritos. Decía Robert Graves, dime el tipo de adoración que tiene una cultura y te diré cómo es. Y a partir de ahí me pasé por Roma y de Roma a España, entonces vi que España no era nada más Grecia y Roma. España, como México en su medida, es un verdadero melting pot, es un laboratorio de mestizaje. Ahí hablas de las oleadas germánicas, íberos, suevos, vándalos, celtas, toda la cultura visigódica que venga, y por abajo la determinación semítica, los árabes y los judíos. Entonces, eso fue impresionante, y eso fue lo que se vino acá, y chocó con la tradición mesoamericana, y de ahí salió lo que somos nosotros. Entonces, para mí era muy importante explicar a España como el pasado imperativo de nuestra identidad, México el presente continuo de la hispanidad, y lo que llamo Mexamérica como futuro promisorio. O sea, ahí, en el seno del imperio, que va a ser, de hecho, el seno del Estado planetario, es donde se están gestando las determinaciones futuras. Y por eso es tan importante el concepto de mexicanidad. Y la parte determinante de la hispanidad hoy en día es México, no es España, ni es el cono sur. Es aquí donde se está gestando el futuro de la hispanidad. La frontera norte de México va a desaparecer como desapareció la frontera norte de España. Decía este ateo súper inteligente y amargado que fue Voltaire, que Europa terminaba en los Pirineos, ahora ya se movió al norte de África. España se europeizó a ultranza, y así le va a suceder a México. Pero Estados Unidos necesita de manera inevitable a México, necesita toda la voluntad de vivir. Ellos están agotando su voluntad de vivir y necesitan la voluntad de vivir del mexicano. Lo que nosotros estamos exportando es el remanente bárbaro de nuestra identidad. Es ahí donde está nuestra identidad. Ejidatarios, comuneros, los desarraigados de México llegan con unas ganas enormes de echar raíces allí. Y al echar esas raíces, al mismo tiempo que contaminan ese suelo, dan un nuevo fruto, un fruto híbrido. Y ese fruto híbrido le está dando una gran cantidad de riqueza al idioma planetario, que es el inglés, y está permeando las costumbres anglo-norteamericanas de vida, porque son costumbres demasiado sufrientes, demasiado egoicas, y el ser del mexicano es festivo, es abierto. Entonces, esa es la verdadera confrontación, complementación que se está dando allá. Fueron historias que se quedaron al margen del libro de Samagua. Es el único libro de cuentos que he publicado. Tengo otro inédito, como ese Cechuco, muy borgiano, pero este es mi único libro de cuentos y creo que será el único para siempre. No soy cuentista, yo empiezo a escribir un cuento y enseguida veo una novela ya. Como un intento de Entrecruzamientos 4, un homenaje a dos personajes que me han llegado a fibras íntimas, Valle Inclán y Lowry. Entonces también tiene que ver con una trilogía Valle Inclánica Lowriana, que es el paraíso, el infierno y el purgatorio. El personaje viene y pasa por esas tres fases: el paraíso en la costa, la infernalidad en toda esta vida ruin, terrible que está sucediendo en el mundo urbano, y el purgatorio en el desierto del Bernalejo, con la iniciación del Jicuri. Yo no sé si volvería a hacer. Fíjate que cuando miro para atrás no tengo ninguna ganas de repetir mi vida. No quiero decir que haya sido una vida que no valió la pena vivirla. Lo que ocurre es que la viví de manera tan terminal e intensa que yo no tengo para nada ese síndrome de la estatua de sal, de mirar para atrás. No me gusta mirar para atrás. Yo llevo el empuje de los que me han precedido sobre mis espaldas. Y el Parque Nacional Huatulco fue un proceso que jamás se hubiera hecho sin mi compañera Raga, jamás. O sea, yo creo que ahí está esta proyección dadora de vida de Guadalupe Tonantzin, la Sagrada Madre. Como no tuvimos hijos, me negué yo, un principio ahí, por cuestiones egocéntricas y también por la peligrosidad de la vida que llevábamos allá. Estábamos rodeados de toda una fauna y una flora agresivísima para que pudiera vivir un niño en condiciones que no fueran un lastre para nosotros. Y ella
decidió emprender esta lucha. Yo al principio creí que era una lucha perdida de antemano, pero cuando ya la vi con tanto arrojo y decisión me sumé a esa lucha y ya no he podido dejar esa lucha. O sea, ya no puedo ahora hacerme tonto cuando veo una injusticia o cuando veo este intento de progreso destructivo de los políticos infames que padecemos. Me sublevo automáticamente y no puedo hacerme a un lado, no puedo fingir demencia. Pero fue una lucha de años, se logró, ahí está. El costo de nuestra expulsión ha dado su fruto, sigue estando el proyecto de Fonatur parado. Por supuesto sabemos que como un cáncer van a venir nuevas oleadas de gérmenes destructivos que sueñan con meter cemento, vidrio y aluminio ahí, porque los ingenieros que quieren dirigir nuestro destino no tienen neuronas. Eso me di cuenta a partir del parque. Ellos tienen varillas y cemento en el cerebro. Entonces, uno siempre proyecta hacia afuera lo que tiene adentro. En las formas originarias de convivencia social hay 3 fases decisivas. El guerrero, que va nutriéndose de los triunfos propios y de las derrotas ajenas, no enraiza, está en permanente cambio y en permanente búsqueda de su sustento. Luego hay una mediación entre el recolector-pastor, que aunque está en transhumancia, se obliga a detenerse por los ganados, porque ese ganado en principio implica la domesticación y toda domesticación conlleva una forma de cultura. Y las culturas genuinamente pastoriles en Occidente han sido las culturas semíticas. O sea, en la Biblia vemos esa lucha entre los yahveitas y los baalitas, los dueños del ganado y los dueños de la tierra. Los que dicen la tierra es de Dios, por lo tanto nadie puede usufructuarla permanentemente y yo tengo derecho a pasar con mi ganado sobre esa tierra. Y los que dicen no, esa tierra es mía y no te permito que vengas y usufructúes mi propiedad. Es una lucha que luego se llevaría al delirio con los pioneros en Estados Unidos. Y la última fase de esta fundamentación civilizadora es la agricultura, que es la primera gran forma genuina de cultura. En la medida que el hombre domestica la espiga, surgen los grandes cultos de la diosa madre, los cultos de la fertilidad. Y ahí es donde empieza el hombre a enraizarse. Y si vinimos acá al contexto actual, esas 3 fases se sintetizan en egocentrismo, sociocentrismo y cosmocentrismo. Estamos por salir de la fase egocéntrica, donde el hombre vive solamente para sí, para su autogratificación. Y el hombre que vive para su autogratificación es nulo a nivel social. Y estamos entrando apenas en la fase sociocéntrica, donde el individuo comprende que solamente puede salvarse salvando a la totalidad en la que está inserto. O nos salvamos juntos o nos condenamos todos. Y comprende además que solamente dando creces, no quitando. Nadie crece quitándolo a los demás. Es un engrandecimiento efímero. En cambio, dando es como tú realmente creces a nivel espiritual y a nivel humano. Dándole al otro lo que el otro te ha permitido que tú tengas. Y esto, claro, va en contra de todas las políticas de rapiña que padecemos. O sea, de todos estos personajes que han hecho una fortuna en base a la miserabilización de la sociedad a la que pertenecen. Y confío que en unos 50, 100 años pasemos a la fase cosmocéntrica, cuando ya comprendamos que somos parte de un cosmos y que es fundamental que miremos hacia arriba y dejemos de mirar el ombligo y mirar hacia abajo. Cuando estábamos viviendo en la selva de la costa, íbamos una vez al año a comulgar con Teonanácatl a la Chinantla. Y en mi proyección futura estaba la posibilidad de retirarme. Tarde o temprano no íbamos a poder resistir caminar 1 hora con las mochilas al hombro. Vamos, hay edades para todo, como decía Gracián, tienen las edades sus gustos. Y yo veía la posibilidad de retirarme a la montaña, pero en la Chinantla, que es otra forma de selva. Y jamás pensé que iba a terminar en Oaxaca, o sea, jamás. Después de estar 5 años en Oaxaca, un día se movieron las piezas cósmicas, alguien habló de Monterrey a Guadalajara, de Guadalajara a Oaxaca, nos buscaron, nos dijeron que había un terreno. Cuando yo llegué y vi ese terreno en Etla, dije, este es el nuevo paraíso.
Etla quiere decir, viene del náhuatl, atl, lugar del agua. Es una maravilla. Estamos, bueno, encantadísimos, agradecidísimos de haber encontrado ese lugar, y desde este agradecimiento no quedaba más que derramar la energía que nos han dado. Cuando se te da una energía, si queda en ti, se pudra dentro de ti. Necesitas que esa energía fructifique, sacarla de ti para que tenga vida propia. Y en lugar de pensar en mis cogeneracionales, que no me interesa para nada en lo que están haciendo, me enfoqué en los jóvenes y en las jóvenes literaturas. Entonces, gracias a la relación tan profunda que hemos hecho Francisco Toledo y yo, me hice cargo de ver el acervo bibliográfico del Yago, hice un taller ahí, y a partir de ahí empecé a proyectar hacia los jóvenes todas mis experiencias, no desde una perspectiva dogmática, para que la repitan, sino fundamentalmente para que eviten cometer los errores que yo he cometido. Las lecturas no solo te señalan posibles derroteros, sino también aquellos que debes evitar para extraviarte, para no extraviarte. Y estoy en esta fase que no sé cuánto va a durar, creo que es, a Gary y yo decimos que es una fase de tránsito hacia lo cósmico. La consideramos nuestra casa como una nave, le llamamos la casa de la luz porque está llena de luz por todos los lados, y en lugar de los animales con los que vivía, animales, al fin y al cabo la vida, toda la fauna terrestre y la vida marina, ahora son puras flores. O sea, algo que para mí antes era impensable. Estoy llegando a una decantación que me fascina por lo que tiene de novedoso en mí, ver cómo esas formas tan bellas, tan sofisticadas, no pueden ser producto del azar. Hay un diseño cósmico, hay una inteligencia superior, y en la medida que me he aproximado apenas a vislumbrar esta inteligencia, como que se ha despertado una luz dentro de mí. Entonces, por ningún concepto voy a privarme de esta luz, no sé, porque no dudo que tarde o temprano venga un nuevo impulso y nos dé una patada en el culo para sacarnos de este nuevo proceso y tirarnos al cosmos. Entonces miramos mucho para arriba para ver el momento en que va a llegar la nave y nos suba. Las generaciones suelen creer que su momento es único, lo es en cierta medida, pero hay procesos cíclicos que inevitablemente se repiten. Y ya se ha olvidado la masacre que representó para México y América Latina, más hay que reconocerlo para el Cono Sur, pero México, yo viví ahí, lo que era el riesgo de pensar diferente. Ahora puedes pensar lo que quieras y puedes decir lo que quieras. Murieron muchos jóvenes en mi generación, yo tuve amigos que fueron masacrados, y no digamos en todo el Cono Sur. Pero lo que estamos viviendo ahora, yo sí creo que es un punto terminal de todas estas 3 décadas perdidas, manejadas por los dueños de las pesas y las medidas, la domesticación de la conciencia, el engordar a las juventudes para el matadero. Y es muy significativo que la parte directora de este proceso tanático esté en manos de una nueva Inquisición, una nueva derecha, que siempre la derecha se pretende salvífica, se asume como la única entidad moral política capaz de salvar algo, cuando ni son capaces de salvar su propia vida. O sea, basta ver cómo viven los individuos de derecha para vomitar de asco. Y como dijo el hombre más sabio que pasó por este planeta, por sus frutos los conoceréis. No puede un individuo que no arregla su vida, que no proyecta luminosidad, salvar ningún tipo de vida social ni vida ajena. Entonces es un proceso terminal, inquisitorial, un absurdo completo, pero quizás era necesario. Solo aprendemos llegando al límite, y aprendemos más de los errores y las caídas que de los vuelos y de los triunfos. Y el aprendizaje ya se está derramando sobre la sociedad. Lo que está sucediendo ahora en África, en Europa, con España a la cabeza, se está ya dando en México. Ve el cambio de estas propuestas de la herida abierta de la señora Wallace, de Martí, a Javier Sicilia. Es la misma raíz, el mismo origen, pero ya son propuestas, cada vez son más radicales las propuestas. No se trata de exigir seguridad. ¿A quién le vas a exigir seguridad? ¿Al que está promoviendo la inseguridad? Ese es un absurdo de raíz. Hay que exigir un cambio radical de convivencialidad. Tenemos que cambiar de modelo civilizatorio. Pero ¿dónde están los liderazgos que nos proyecten hacia ese futuro? No los hay, no tenemos liderazgos. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en los movimientos que se están dando ahora, que no son movimientos revolucionarios,
Son para mí movimientos evolucionarios. O como diría el gran pintor Vladi, él no hablaba de revolución, hablaba de revolución, cambiar la voluntad. Y la voluntad se enfoca ahora hacia valores, no hacia precios. Estos jóvenes que hace 10, 20 y 30 años nada más buscaban ropas de marcas, entrar en los malls, ir directos al matadero, ahora se están negando radicalmente porque no ven futuro, no hay futuro para ellos. Entonces, por primera vez están decidiendo tomar su destino en sus manos, no le están delegando a nadie, ni a sus padres, ni a los dirigentes políticos, ni a los empresarios voraces. Tenemos que acabar con todo eso, pero apenas estamos esbozando los primeros pasos. Tenemos que ser claros en esto, con medidas radicales que van a producir mucho escozor. Por ejemplo, dejar de consumir en estos supermercados transnacionales que lo único que son las avanzadas, pero clarísimas, del consumo destructivo. Son centros naturicidas que expolian a los productores nativos, someten al productor a una esclavitud terrible y llevan al consumidor a una perspectiva vital malsana, cancerígena. Todo lo que se vende en los supermercados es mierda por doquier. Y se han hecho grandes fortunas. Todos estos especuladores, estos banqueros, estos tipos porcinos, cebosos, ya no hay que matarlos, no hay que tener ese coraje de que vamos contra ellos y quemarlos. No. Simplemente nulificarlos, prescindir de ellos. Este es el paso que debemos dar. Y va a ser un paso lento, concientizado, y creo yo que ha sido muy importante que se haya dado en los modelos más autoritarios, más cerrados, que son los musulmanes. El islamismo es la forma de espiritualidad más cerrada que existe, más fundamental, efectuando su núcleo originario, el hasidismo judío, que viene para mí ahora a colación porque el ser humano es imperfecto por naturaleza. Lo que nos queda es el intento, nunca vamos a lograr la perfección, por eso nadie posee la verdad. Hay que entender este contexto para evitar pontificar. Lo que yo estoy diciendo es mi experiencia, mi percepción de la verdad, pero no es la verdad. El artículo determinado no existe, es una verdad, el indeterminado es más preciso. Y estos movimientos autoritarios obedecen a un concepto terrible de que hay libros sagrados que dicen la verdad inamovible. Ningún libro hecho por un ser humano, y todos los que existen fueron hechos por seres humanos, posee la verdad absoluta. Todo tiene que cambiar. Y estamos en las puertas de un proceso muy potenciador, increíblemente potenciador. Y no es que sea optimista, simplemente que prefiero estar del lado potenciador y no del lado disminuidor. La comprensión experiencial de que hay dos principios que son fundamentales en un nuevo contexto evolutivo de lo egocéntrico hacia lo sociocéntrico, que son el agradecimiento y la lealtad. Agradecimiento a todos, aunque tengas que criticarlos, no significa que no esté agradecido con lo que yo critico. Agradecimiento a todo lo que me ha precedido y me impulsa, y lealtad a los principios que me permiten realizar mi personalidad en un contexto total, sociocéntrico. You're welcome, diría tu amigo Ray Smith.